Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Vietnam, en la antigua colonia de la Cochinchina francesa. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Lejos de la guerra, Vietnam se ha convertido en un destino cada vez más popular para las turistas jóvenes europeas que buscan aventura, cultura y experiencias inolvidables sin gastar una fortuna. Con una combinación de ciudades vibrantes, playas paradisíacas, una gastronomía exquisita y una vida nocturna animada, este país del sudeste asiático es una opción ideal para quienes deseen explorar un mundo diferente con seguridad y accesibilidad. Para una joven viajera, la seguridad es una de las principales preocupaciones. Afortunadamente, Vietnam es considerado un país seguro para las turistas, incluyendo aquellas que viajan solas. Aunque puede ocurrir pequeños robos o estafas en zonas turísticas, los delitos graves son muy poco frecuentes. Como en cualquier lugar, es recomendable mantenerse alerta en mercados concurridos y evitar zonas poco iluminadas por la noche. Los vietnamitas en general son personas amables y hospitalarias, siempre dispuestas a ayudar a las extranjeras. Aunque el inglés no está muy extendido en las áreas rurales, en las ciudades principales se puede comunicar con facilidad usando gestos o aplicaciones de traducción. Uno de los grandes atractivos de Vietnam es su asequibilidad. Para un turista joven, encontrar alojamiento cómodo y económico es muy sencillo. Hostales para mochileros desde 5 a 10 euros por la noche con desayuno incluido y ambiente social se encuentran en todas las ciudades. También hay hoteles boutique con opciones entre 20 y 50 euros la noche, con un nivel de comodidad mucho más alto. Airbnb es ideal para quienes buscan una experiencia más local y auténtica. El costo de vida en Vietnam es muy bajo en comparación con Europa. Comer en puestos callejeros o restaurantes locales nos suele costar más de 2 a 4 euros por comida y el transporte público es increíblemente barato. Te vamos a dejar un par de minutos a solas con la música y con las imágenes para que te sientas como si estuvieras aquí. Y retomaremos más adelante con algunas impresiones sobre estos temas que estamos presentando. Moverse por Vietnam puede ser toda una experiencia. Las motos dominan las calles
y el tráfico puede parecer caótico. Sin embargo, hay múltiples opciones para trasladarse de manera cómoda y segura. Se pueden alquilar motos por 4 a 7 euros al día y son ideales para moverse con libertad. El Uber del sudeste asiático se llama Grab. Es económico y seguro para moverse sin necesidad de regatear con los taxistas. Los trenes y buses nocturnos son perfectos para recorrer largas distancias mientras se ahorra en alojamiento. Vietnam ofrece una variada vida nocturna que se adapta a todos los gustos. En ciudades como Ho Chi Minh y Hanoi, las calles se llenan de bares y discotecas con ambientes festivos y precios asequibles. Pero la diversión nocturna no se limita a las grandes ciudades. Aquí en Hoi An, la noche es mágica con su mercado iluminado por farolillos y la posibilidad de soltar una linterna flotando en el río. Vietnam es un país con una fuerte identidad cultural y algunas costumbres pueden ser diferentes a las europeas. En las ciudades modernas, la ropa occidental es muy común, pero en zonas rurales se recomienda vestirse de manera más conservadora. Vietnam es un país altamente conectado. La mayoría de los cafés, hostales y restaurantes ofrecen Wi-Fi gratuito y rápido, y una tarjeta SIM local con datos ilimitados cuesta entre 5 y 10 euros al mes. Las redes sociales juegan un papel muy importante en la cultura vietnamita, especialmente TikTok, donde los jóvenes vietnamitas comparten tendencias de moda, belleza y estilos de vida. Para una turista europea joven, esto significa que Vietnam es un lugar perfecto para capturar momentos y compartirlos en las redes sociales. Con su mezcla de cultura vibrante, paisajes impresionantes, precios asequibles y gente acogedora, Vietnam es un destino ideal para una turista europea joven, ya sea recorriendo sus bulliciosas ciudades, disfrutando de sus playas paradisíacas o explorando su gastronomía. Este país tiene algo especial para cada viajera. La ciudad que estamos visitando en este video es Hoi An, una de las ciudades más hermosas y encantadoras del país. Con un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, calles empedradas iluminadas por farolillos y una historia fascinante, este destino se ha convertido en una parada obligada para las viajeras de todo el mundo.
Pasear por el casco antiguo de Hoi An es como viajar en el tiempo. Sus calles son peatonales, lo que permite disfrutar con calma de sus casas coloniales, templos budistas y tiendas de artesanías. Cada rincón ofrece una oportunidad para tomar fotografías o videos impresionantes, especialmente al anochecer, cuando la ciudad se ilumina con miles de farolillos de colores. Una de las experiencias más inolvidables de Hoi An es navegar por el río Tubón en una barca de madera y soltar un farolillo flotante con un deseo. Durante el Festival de los Farolillos que se celebra cada luna llena, las luces eléctricas se apagan y la ciudad resplandece únicamente con la luz de estas linternas flotantes. Este evento atrae a miles de visitantes y refuerza la atmósfera mística del lugar. Hoi An es mucho más que una ciudad bonita. Es un destino lleno de mujeres bonitas. Con su encanto especial, su oferta gastronómica y sus experiencias únicas, es un lugar que cautiva a quienes tienen la suerte de visitarlo. Para quienes buscan una combinación de tranquilidad, belleza y autenticidad, Hoi An es sin duda la joya de Vietnam. Vietnam sigue siendo una incógnita. Aunque intentamos pasarlo de la mejor manera, este breve periplo por Asia va llegando a su fin. Ya volveremos a tierras más familiares. Las melodías del alma desentonan cuando se ejecutan con instrumentos raros.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Vietnam y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.